Muy bien. Y entonces, supongo que en su maestría, en su doctorado y como estudiante, pues le han retado mucho, ha tenido muchos problemas en los que tenía que resolver con ideas. Pues cuéntenos cómo es su proceso para generar ideas y para luego desarrollarlas, para llevarlas a cabo. ¿Cómo es ese mundo de las ideas como ingeniero, como profesor? ¿Qué le ayuda a usted? ¿Qué entorno? A lo mejor es un lugar, es un momento del día, es en un sitio, en una mesa. ¿Cómo es su proceso creativo? Sí, muy buena pregunta. Fíjate que me ayuda mucho. Bueno, tengo dos maneras de que me da la creatividad. Una, y que es curioso, es dando clases. Cuando doy clases, bueno, el hecho de preparar las clases, preparar las slides, e ir repasando temas que uno no estudió, pues a lo mejor el año pasado o a lo mejor desde tus épocas de universitario. Entonces como que volver a estudiar los temas pero ahora pues ya con los conocimientos que sabes, ¿no? Por todo lo que has pasado, pues parece como que hasta en cierto punto como nuevos, ¿no? Tienes como otras ideas y como que esa idea que tenías de ese concepto como a lo mejor se transforma, y en ese momento es cuando pueden surgir nuevas ideas, como cuando estás estudiando nuevamente algo que tú pensabas que pues ya sabías al 100%, pues surgen como que nuevos elementos, nuevas preguntas, nuevas ideas. Y la otra es cuando al momento de ya dar la clase con los estudiantes, al momento de exponer, pues surgen estas preguntas, surgen estas nuevas también ideas de parte de los alumnos que pues a lo mejor yo no lo había visto o a lo mejor lo vi un poquito diferente. Entonces también hay pues digamos que anoto, ¿no? Como esas ideas. Puede ser que la idea se salga a lo mejor un poco de la clase, o sea, que no podamos seguir a lo mejor aunque esté interesante, pues no, en esa idea, desarrollándola. Entonces es algo que yo pues como que escribo y digo, bueno, y me la llevo, ¿no? Como de tarea, como bueno, está interesante esto. Y a lo mejor si es una idea que si es propia de la clase y conviene desarrollarla, me gusta mucho agarrar los plumones y en el pizarrón ir escribiendo, pues ir juntando toda esta lluvia de ideas, ¿no? Y crear, a lo mejor no creamos la solución ahí, pero sí creamos como una primera propuesta, ¿no? Una primera aproximación de cómo resolveríamos un problema, ¿no? Entonces, pues ya en el pizarrón, pues no, ahí le tomo la foto del pizarrón o no, hacemos nuestros apuntes. Entonces creo que sí, la cuestión pedagógica creo que es algo que me ha dado, la verdad que, digamos, no es como, pues sí, si diría un lugar específico, pues sí, no, en el aula de clases, ahí surgen. Y cuando me llevo las ideas en mi casa, pues generalmente son como sí, generalmente en la noche, ¿no? Cuando estás haciendo las anotaciones, como que está ahí. Pero siempre es, ya sea en el pizarrón o en mi casa tengo una libretita blanca que ahí hago como si fuera el pizarrón, ¿no? Son hojas blancas, y ahí pongo a dibujar. Creo que siempre con los dibujos son muy buenos, siempre te permiten como hacer estos diagramitas donde puedes desarrollar malas ideas. ¿Y tiene alguna recomendación cuando es una idea? ¿Qué es lo que hace? ¿La tiene, la lleva a su casa, la dibuja en su libreta y antes investiga sobre esta idea o la quiere pensar usted primero, lo habla con otros doctores? Sí, qué bueno, muy buena pregunta. Fíjate que me gusta mucho porque me pasaba de que a veces tenía una idea y luego iba luego a investigar si alguien más ha resuelto como esa pregunta, ¿no? En torno a esta idea. Y muchas veces pasa de que pues como ya investigas lo que se ha hecho, como que eso limita un poco tu creatividad, porque como a lo mejor sabes de que bueno, ya es la manera de hacerlo, entonces ya no te das esta libertad de que bueno, ¿cómo lo haría yo, no? Entonces un consejo que te podría servir es que cuando tú tengas una idea, que te des como que este proceso, ¿no? Este proceso creativo de bueno, yo cómo le resolvería con lo que sé hasta ahorita, cómo lo resolvería.
porque muchas veces saber cómo se hacen ya las cosas limita un poco la imaginación. Entonces creo que es mejor darle rienda suelta, ¿no?, a la creatividad y luego ya comparar, ¿no?, con lo que hay. Y muchas veces te sorprenderías, ¿no?, de que esta manera como la tengo no es como la han hecho, pero también también podría funcionar, ¿no?, y aporta también otras respuestas.